Bendiga, buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Hemos tenido un buen y bonito tiempo de alabar y glorificar al Señor. Amén. ¿Cuántos nos deleitamos alabando al Señor? No, es bueno alabar al Señor. Que todo lo que respire, dice, alabe. Cuando uno lee el último Salmos de David, en el Salmo 150, ¿qué dice? Alabad a Jehová con pandero, con danza y todo lo demás, con salterio, decacordio, y todo lo que respire, alabe al Señor. Y eso es bueno, alabar al Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos sedientos? El que tiene sed, dijo Jesús, venid, que venga y beba. El que tiene hambre, que venga y coma el pan de vida que está aquí, ¿no? ¿En dónde? En la palabra del Señor. Él nos ha dejado su palabra para que podamos tener a través de ella vida. Bueno, vamos a disfrutar esta mañana. ¿Cuántos queremos disfrutar del Señor? El Señor nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos da gozo, alegría, también nos corrige, etc. La palabra de Dios nos instruye en todo tiempo y en todo momento. En esta mañana, estaba pensando en estas semanas para compartir cuando me dijo el pastor, ¿qué hablo? Y estaba meditando en uno y otros temas, pero creo que Dios pone cada situación y cada momento en las alabanzas que hemos glorificado. Hemos dicho al Señor que la fidelidad de Dios nos persigue, ¿verdad que sí? Cuando Dios en el principio creó al hombre y a la mujer, dice que todo era bueno, y cuando lo formó al hombre y le dio, dice la palabra ahí, su aliento de vida, ¿no? ¿Qué Dios nos ha dado? Nos ha dado vida. Dile al hermano o la hermana que está al lado tuyo, tú tienes la vida de Dios. ¿Ah? Dios nos ha dado, empecemos por ahí, como primer punto, Dios nos ha dado vida. Entonces, si no sé cómo estaba tu semana, este mes, no sé cómo ha empezado tu año, con algunas trabas, todavía cosas que necesitas vencer, pero lo que primero necesitas tú entender es que Dios te ha dado vida. Que muchas cosas que han sucedido y pasan alrededor, acuérdate que Dios te ha dado vida. Y aún Jesucristo dice, he venido a darles vida y algo pasó después de que Dios nos dio vida y una vida eterna en Él, y después le fallamos y viene Jesucristo y nos sigue diciendo, ha venido a darnos vida en abundancia. Ya sabemos cuál es el tema, la vida en abundancia. No es el tema de hoy. El tema para esta mañana, el que gobierna sobre todo. El que gobierna sobre todo. Alguna vez, pensemos algunos de nosotros en la manera que queremos gobernar nuestra casa, nuestro trabajo, alguna situación. Viene el papá del día y dice, no, ya quiero, y quiere dirigir a una y otras cosas, a los hijos, y coordinar con la esposa, pero algo falta y algo se le escapa de las manos. Viene la esposa y dice al esposo, bueno, y te he encargado algunas cosas que puedas comprar y que ya has pagado algunas cosas, y ahí el hombre hasta ahí ya se le terminó el gobierno. Viene la mamá y vienen los hijos adolescentes y dicen mamá y quieren hacer a su manera y su forma, y mamá no sabe cómo enseñarles y dirigirles, y comienzan a tener ciertos problemas. Y ahí ya termina su soberanía. La soberanía del hombre, a lo que quisiéramos lograr y alcanzar, siempre está limitado a las circunstancias en las cuales vivimos. Porque en las circunstancias en las cuales vivimos hay muchos problemas, muchas dificultades, muchas cosas que van pasando cada día, y hay cosas que no sabemos cómo hacerla. Alguna vez alguien se hizo esta pregunta, y alguien me hizo una pregunta, y en algún momento también me pregunté y dije, si Dios es soberano y si Dios es poderoso, no ahora, algún momento de la vida cristiana y cuando uno va empezando a caminar y comienza a preguntarse, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento en sus hijos?
Se supone que el mundo en Dios, Él ha elegido su camino sin Dios y ahí está a expensa de muchas cosas, de su propia fuerza y voluntad. Pero cuando uno viene a Dios y viene a Cristo, lo que primero a veces pensamos es que todas las cosas nos van a ir bien. Pero eso no dice el texto. No sé, en tu Biblia has leído y dice, no, que todas las cosas nos van a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha leído muy bien, por eso no dijo amén. Porque dice, todas las cosas nos ayudan. Que todas las cosas, las circunstancias buenas y malas, nos van a ayudar para bien. No es que todo nos va a ir bien. Entonces, cuando comenzamos con esta pregunta, y quiero empezar el mensaje para esta mañana, ¿por qué pensamos algunas veces que en el dolor y el sufrimiento, que como que Dios no está con nosotros? ¿Alguna vez usted pensó? Bueno, yo soy el único. Mi peor lucha existencial en cuanto a que si Dios es soberano y si está conmigo, fue estando en el seminario. Y es cierto, uno dice, no va al seminario, uno va y voy a salir grande y fuerte, voy a entender todos los misterios, pero ha sido mi peor lucha. Sobre muchos temas y muchas circunstancias. Porque me hacía las preguntas y hacía ciertas cosas que sucede y uno está caminando y dice, ¿y por qué más? Y aún los profetas decían, ¿por qué a mí me pasa esto? Y a los que están allá, Señor, lejos de ti y no caminen en tu voluntad y propósito y a ellos les va bien. ¿Te acuerdas de este profeta? Porque si está en la Biblia. Y ahí, ¿alguna vez no ha pensado usted de eso? ¿Por qué mi vecino? Y él, mira, que parecía que todo, ¿no? Ayer nosotros tuvimos hacia adelante una gran fiesta de la casa, a la espalda de la casa otra gran fiesta, así que toda la noche no nos dejaban ahí descansar. Y los ruidos que estaban ahí, ¿qué celebran? Y yo digo, y estaban ahí, y al rato en la mañana decía, se me perdió la llave, y por ahí el que estaba comunicando, dirigiendo la fiesta, aquí se perdió la llave del carro, ¿quién lo tiene? Y el otro, y ese la gozó, se le terminó el gozo. En fin, sabemos que Dios es soberano, pero ¿por qué vivimos vidas ansiosas? A que me digas usted que en esta semana, este mes o en este año no has tenido ni un momento de ansiedad. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, tengo que ir rápido, apresúrate, tenemos que hacer estas cosas. Pero si Dios es soberano sobre nuestra vida, ¿por qué nos pasa circunstancias como estas? Dios es soberano en los cielos, pero también es Dios soberano en la tierra. Mira, la soberanía de Dios dice que aún los ángeles allá, todo lo que cumplen los decretos y los preceptos de Dios y los mandatos de Dios. Pero ¿por qué en la tierra no sucede esto? Dios es soberano sobre toda la creación. Y eso sí o sí, usted y yo tenemos que tener por cierto y seguro que Dios es soberano de tal manera que Él ordenó todos los planetas, ordenó todo el universo y toda la galaxia, ha designado su movimiento, su existencia, aún las estrellas que brillan al mandato de Dios. Dios es soberano. La palabra soberano, o el que gobierna sobre todo, es la autoridad sobre todo lo creado. El que tiene el control sobre todo. Pero a veces el orgullo humano aborrece la idea de que Dios tiene el control y que gobierna todo sobre todo. Porque siempre quiere hacer sus propios caminos. Siempre quiere decidir lo que le parece o le gusta. En esta introducción, entonces vamos a empezar a través de las Escrituras. ¿Cómo es que Dios gobierna sobre todo en lo que yo como hombre, usted como mujer o como seres humanos aquí y en la humanidad y en la creación podemos entender el gobierno de Dios y la soberanía de Dios? En el libro de Juan, capítulo 6, verso 65, incluso Jesús
La fe dice que es un don gratuito que da aún a sus escogidos. Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Mira la soberanía de Dios. Usted está aquí no solamente porque alguien le invitó o porque algún momento usted recibió a Cristo o estuvo en una iglesia. Es porque Dios en su soberanía, Él decidió a través de Jesucristo que usted viniera y se acercara a Él y le conociera a Él. Eso es su soberanía. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 27, dice, ni al Padre conoce alguno, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conociendo al Hijo, y el Hijo nos revela al Padre. ¿Qué soberanía más grande? ¿Cómo usted llega? Mira, aún de manera inconsciente, ¿cómo usted llega con algún trabajo que quiere tener? De manera inconsciente busca una persona que pueda tener usted una relación acerca del jefe o la persona dueña de esa empresa, de esa institución, y dice, no, por favor, a ver si puedes presentar o hablarle de mí. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Hace lo que te dijo muy bien y habla sobre tu currículum, habla sobre tu persona y dice, ¿y tú lo garantizas? Sí, yo lo garantizo. Eso hace Jesús. Viene y habla de nosotros, que somos la hechura de Dios, que nos ha creado para la gloria de su nombre, que hay un propósito eterno en cada uno de nosotros por el cual Él nos ha escogido y nos ha llamado. Qué maravilloso. En el libro de Jonás, capítulo 2, verso 9. Jonás 2, 9. Por lo tanto, no hay nadie que sea salvo. Mira, nadie que sea salvo que tenga algo de qué jactarse. Perdón, Efesios capítulo 2, verso 8, 9. Me fui a otro lado. Efesios capítulo 2, verso 8, 9. Por lo tanto, no hay nadie que sea salvo que tenga algo que deje jactarse. Mira, es por Dios, es por su gracia, es por su soberanía. No es porque alguien te empujó aquí, aún los jóvenes, no que porque papá, mamá le empujó. Es porque la soberanía de Dios quiso que permanecieras en los caminos de Él para que te salvara de la situación en la cual está el mundo. Mire, la situación del mundo hoy actual, no solamente por su economía que está en crisis, sobre todo está en una crisis moral y espiritual. Usted ve en todo lado y ve la gente y observa un momento y va a ver la circunstancia de la vida que está llevando y a dónde va. La doble moral en la política, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en los negocios, se está rompiendo y se rompe cada día mucho más. ¿Quién podrá cambiar este gobierno? ¿Quién podrá cambiar la humanidad? América Latina. Queremos un país como Estados Unidos o como Europa para mejorar su economía, pero lo que el hombre necesita es a Dios. Y necesita su palabra, necesita el gobierno de la soberanía sobre la vida de los hombres. El gobierno necesita de Dios. Por más política que puede hacer de economía, ni un buen economista, el contratado el mejor del mundo, puede cambiar la situación del mundo. Porque el gobierno, el que sabe gobernar, es Dios. Jesús, sin entender nada, naciendo un pequeño estable, mira cómo cambió toda la situación y circunstancias. Con peces, un poquito panes, dando de comer a muchos, sin tener un centro de hospital, ni una clase A, ni nada, y sanó y resucitó muertos. La soberanía de Dios trasciende más allá de nuestras emociones y sentimientos y de nuestras preguntas y de nuestras dudas. En Jonás 2:9, ahora sí voy a ello, dice, la salvación es de Jehová.
La salvación pertenece a Jehová. Solo la salvación. Por otra parte, todo lo que existe en el universo existe porque Dios permitió, lo decretó y le llamó a su existencia. Estaba en unos años atrás en un congreso vino unos invitados de la NASA, algunos cristianos, hay cristianos allá, y ellos expusieron acerca de la existencia del universo. Y cuando pusieron la existencia del universo, dijo muy bien a los que estábamos todos asistiendo a esa conferencia. Y decíamos, porque todos nos preguntábamos, y las preguntas que todos se hacen acerca del universo: ¿existe vida en otro lado, en el más allá, en otro planeta, en otro universo? ¿Existe vida? Hay personas que nos visitan, ciertamente es cierto lo que nos dicen ahí, o es puro cuento. Es un cuento, ¿no? Ahí de la imaginación de ciertos tipos de hombres. Y él decía, mira, ¿por qué nosotros nos hemos entregado a Dios? Decían, una de las cosas que hemos conocido a Dios, porque a veces pensamos que la gente busca a Dios porque no tienen una manera donde soltar su frustración y aquellas cosas que no pueden explicar. Y así que mientras ellos buscaban a través de la ciencia en el universo, decían, y fueron y mandaron todos los satélites hasta donde pudieran tomar las fotos y todo lo más escondido y lejano. Y él dijo, mira, una de las cosas que nosotros nos maravillamos es que en todo el universo, hasta donde hemos podido avanzar en la ciencia y la tecnología, yo puedo ratificar, él decía en la reunión de científicos, yo puedo ratificar que en todo el universo, la Tierra, el ser humano está solo. No existe nada más. ¡Wow! ¡Wow! Y él dijo, entonces comenzó a preguntarse, ¿y dónde estás, Dios? Tan alto, tan grande, tan sublime. Tenemos algunos médicos aquí. Si tú pudieras preguntar al médico, mira, ¿cómo es eso de la parte humana? Cada detalle de nosotros, eso no surgió por el Big Bang, ni por la evolución. Eso tuvo que ver un creador. Algo tan grande y soberano y poderoso para hacernos y todo lo que existe allá. Nuestro Dios, que gobierna en todo y nos creó para conocerle y para estar con Él. En el Salmos capítulo 115, verso 3, David expresa de esta manera: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Alguna vez se te pasó en la mente, y de hecho que sí, cuando yo tenga tanta cantidad de dinero, voy a hacer lo que me plazca? Voy a viajar, voy a comprar, voy a hacer aquí, voy a invitar y voy a tener estas cosas. Y el que me mire, pues que sufra con lo que yo voy a tener. Pero eso no va a suceder. Porque el hombre, aunque logre obtener todo el tesoro del mundo, ya dijo Jesús, si alguien viene a pedir tu alma, ¿qué será de ti? ¿Dónde estarás? Así que Dios hace todo lo que le place. Entonces, en las circunstancias ahí, buenas y malas, Dios tiene el control. El destino de Dios que gobierna y que tiene la autoridad y la soberanía. El Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, mira, Él dice, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahí en el Hades, en el cielo, donde ellos, lo que esté pasando ahí, Dios tiene la soberanía.
y Dios hace lo que le place. Y ahora tú puedes decir, entonces Él se goza en mi sufrimiento. Todavía no llegamos ahí. Espérate un poco. En el libro de Efesios, al Nuevo Testamento, capítulo 1:11, vamos a ver muchos versos y dejamos que la palabra hable y después comentamos un poquito. Efesios 1:11. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque Él decidió. Señor, ¿por qué te le llevaste a mi hermano Lázaro? Si hubieses estado, Él decidió. Él no es que no quiso ir, simplemente Dios estaba ahí, porque Dios está en todas partes. María estaba ahí, amigo de Jesús. Marta, ¿por qué no llegaste? Él estaba ahí, Dios está en todas partes. Ellas estaban esperando que Jesús viniera a hacer, pero ahí tenía al Padre. Tú estás esperando al pastor, al hermano, a la hermana, pero tienes a Dios, tienes a Cristo y tienes al Espíritu. No piensas porque Él no vino o te ofendiste por lo que el otro no estuvo y Dios no tiene el control. Dios está ahí, simplemente no le llamaste, no lo invitaste. Clama a mí. Se olvidó María, Magda. Se olvidó, clama a mí, yo responderé, yo te responderé, yo te responderé. Te enseñaré sobre esas cosas que te pasan. Te enseñaré cosas grandes, pero a veces no queremos aprender, queremos que todo sucede y pase rápido, porque Dios es poderoso. Claro, Dios es poderoso, pero Él tiene que enseñarnos a conocerle cómo funcionan las cosas. En 1 Corintios capítulo 8, verso 6, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que está allá. Para nosotros, sin embargo, 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos, ¿para quién? Para Él. Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. No es ninguna persona en el mundo, no es ningún personaje de la historia. Es un Señor, Jesucristo, un solo Padre, Dios, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él, todas las cosas por Él fueron hechas, y nosotros por medio de Él, por medio de Él. La Escritura afirma que toda la soberanía divina tiene que ver con la responsabilidad humana. La soberanía de Dios está unida a nuestra responsabilidad humana. ¿Tú quieres ver la soberanía de Dios por la gloria, por su victoria, por su amor y su gracia? Pero tiene que ver con la responsabilidad que te ha dado a usted y a mí y a todos en el mundo. Moisés. Yo no sé cómo qué personaje. Alguien me dijo hace un tiempo cuando estaba muy joven, todavía sigo joven, y me decía, ¿como quién quieres ser? Wow. Si tú le preguntas a los músicos, van a decir como David, de hecho. Si alguien ahí quiere ser misionero, como un Pablo. Los médicos, no sé si serán como el médico, pues no. Mateo, Lucas. Pero Moisés, cuando Dios llama a Moisés, mira, imagínate cuánto tiempo Dios formó a Moisés para que conociera que él pudiera caminar en su voluntad. Voluntad significa caminar en cada cosa de su palabra. 40 años. 40 años le sacó de su esposa, de sus hijos, de su tierra, de su palacio, de su tribu. Le sacó y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. 40 años para formarle a escuchar su voz. Usted puede durar eso. Y viene un problema, nosotros le decimos, sí, ahora. No, ya estamos luchando con la existencia de Dios y Dios estará ahí. Pero el hecho que Dios trató eso con Moisés, llevó al pueblo para que él sea formado a llevar un pueblo de la esclavitud a una tierra prometida.
había un propósito en su formación. En las circunstancias y cosas que te pasan, no sé cuál sea la que te está pasando o te haya pasado, es con un fin y un propósito en su soberanía para que Él te muestre su gloria. La vida y la muerte, las situaciones difíciles, todo está en Él, el control. El hombre se prepara siempre y quiere prepararse siempre para lo mejor. Sus mejores graduaciones, sus mejores éxitos, sus mejores gobiernos, sus mejores tratos de empresa, etcétera, lo mejor, lo mejor. Y Jesús viene y dice, yo me preparo para lo mejor, voy a dar mi vida. He venido a dar mi vida. La vida de Josué. ¿Cuántos años Moisés llevó al pueblo de la esclavitud para que tuvieran Canaán? ¿Cuántos años pasó? ¿Se acuerdan? Vamos. Salieron de Egipto y Moisés les dijo, vamos a la tierra prometida que Dios ha prometido a su pueblo, a los demás que han clamado, y les llevó. ¿Y cuánto fue ese proceso por el desierto? ¿Cuántos años? Otros 40 años más. Sigue sumándolo. Y en ese 40 años había un joven, muchachito, Josué, que solamente tenía que estar al lado de Moisés. Hay un falso mensaje y enseñanza en el mundo que pensamos cuando uno toma ciertos versos fuera de todo el contexto y quiere tomarlo solamente para uno, para provecho de uno, y dice, y Dios te ha llamado para hacerte grande. Dios no te ha llamado para hacerte grande, Él es grande. Si tú quieres venir a Cristo para ser grande, poderoso, déjame decirte que Dios te va a derribar. Porque el único grande, el único excelso, soberano, omnipotente y el que gobierna todo en todo, Él es Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. Pero nos ha llamado a nosotros para conocer su gloria y caminar bajo la sombra del omnipotente. Eso es maravilloso. Por eso usted viene muy bien y Dios nos ha hecho cabeza. Sí, por eso yo soy cabeza y voy a tener el gobierno de este distrito y ahí el Congreso y ahí esta empresa. Prepárate. ¿Cuántos de los que se han presentado así hoy no lo están? Mira, Cristo fue la cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo nos muestra a Cristo la Biblia como cabeza de la iglesia? El que está con el publicano, con la samaritana, con el mendigo, con el rico, con Zaqueo. Está con la gente de todos lados. ¿Qué nos hace mejor y superior a otros? Los hijos a veces exigen algo que ellos no hicieron nada. Y como hijos de Dios queremos una grandeza de lo cual no hicimos nada. Y Cristo viene y dice, por favor, ¿sabes qué? Quítese su zapatilla. Esta semana estaba duro para usted. Déjeme darles unos masajitos y déjeme lavársela. ¿Usted ha visto a alguien cansado, cansada? En la calle. En otro lado, ¿qué hizo por él, por ella? Tenemos una manera de ver la palabra y el mensaje que muestran de lo que no es. ¿Qué pensamos de aquellos que están en el lado más vulnerable de la vida? Yo estaba en la noche sentado, ya había terminado mi mensaje de todas estas semanas. Estaba con toda la bulla. Y si pensaba como antes, decía, Señor, mándale fuego como a Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero estaba ahí y
esposa me decía, no puedo dormir, y hoy mis hijos estaban ahí, ¿no? Entonces, y no es la primera, el lugar que vivimos es pues así, ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. Ahí no existe serenazgo, ni la policía, ni nada. Y uno quiere tener un lugar por ahí, ¿no? Donde hay pajaritos, amén por ello. Pero, recuerdo estaba conversando con mi esposa allá en la mañana, ay amores, le dijo, ¿y sabes qué? Y mientras estaba ahí sentado, repasando mis lecturas y la enseñanza que Dios había hablado a mi corazón y enseñado a mi corazón y a mí, yo decía, amor, si nosotros no podemos estar aquí para alabar, para cantar, para saludarles, para orar por ellos, para abrazarles, ¿quién se acercará a ellos si todos nos fuéramos a un mejor lugar? ¿Saben a dónde Dios les lleva? Seguimos. Estoy a la mitad y me dijo el pastor 12:30. José, mira, ¿no? Vendido, le tratan mal, esclavo. Y uno piensa que cuando todas las cosas te van mal, pues porque Dios te abandonó. No es cierto. Cuando yo pienso en unos pastores amigos que estuvieron en el seminario y fueron a estudiar allá y para trabajar en las misiones, y fueron con sus 3 hijos, y sus 3 hijos se quedaron allá y fallecieron. Uno piensa, ¿y dónde está Dios ahí? Y uno piensa, ahora van a renunciar, ¿y ahora qué pasará? ¿Continuarán o no? ¿Y dónde está Dios? Para José pensaban nunca más ver a su hermano. Algunos no quieren ver a su hermano por otras cosas, ¿no? Sus hermanos están diciendo, ay, ya, si te fuera, ¿cuándo te irás lejos? Ya, ¿cuándo viajas? ¿No? Si te fuera, ya es hora. Que ya te fuiste de la casa y que todavía estás aquí. ¿Qué tal amor? No lo digas. Está José ahí, vendido por sus hermanos, pero Dios permite esas circunstancias. Si José no hubiese permanecido en la voluntad de Dios y su corazón en el camino, en el propósito de Dios, él no podía estar apto para gobernar al lado de Faraón. Él no podía estar apto para proveer aún a sus hermanos y a su padre un lugar donde descansar. Siempre hay un propósito glorioso si usted permanece en cada momento y tiempo donde usted se encuentre, glorificando y bendiciendo a Dios. La vida del apóstol Pablo. Imagínate, detrás de eso, la iglesia está siendo perseguida, ahí está Pablo. Y el día que se convierte Pablo, imagínate, viene acá, se convierte alguien de la policía, alguien de ahí, del movimiento revolucionario, ahí de las FARC, viene acá escapando y se convirtió aquí uno de ellos. ¿Qué diríamos? ¿Sabes cómo se sentía la iglesia cuando se convirtió Pablo? Grande, y aquí está, algunos temerosos y todo, sí es cierto, sí, pero ya se acabó la persecución para los cristianos, ya Pablo se convirtió. Pero la persecución no terminó ahí porque Pablo se convirtió. ¿Qué te dice eso? No porque algunas cosas cambian, las cosas en el mundo, las penalidades y dificultades y problemas van a cesar, no, ahí estarán. El caso es que tú piensas y cómo tú caminas en esas circunstancias, en los propósitos de Dios. Por último está Jesús, el Salvador del mundo. Cuando uno está muchacho, ¿te acuerdas del muchacho? Oh, mamá, si hubiésemos vivido en tal lugar. ¿Alguna vez dijiste eso? O si hubiese estudiado en tal lugar, o si hubiese viajado a tal lugar. ¿No te dicen a veces los hijos así? O comentas o escuchas por ahí. Oh, Señor, pero viene el Señor. Entonces estás ahí por un propósito y en fin, en las dificultades y la tribulación, Dios no ha impedido
La muerte de Juan el Bautista. Mira, está sirviendo, dando el mensaje. Los mensajes más grandes y poderosos son de Juan el Bautista. Porque mientras la gente no quiere buscar a Dios, Él está predicando y testificando. Es bueno hablar de uno, yo me siento, pero párate ahí, a la entrada de un cementerio, en el centro de Gamarra, en el Jockey Plaza, Larcomar, ponte ahí, levántate ahí, comienza a dar una palabra de Dios. Y ahí está Juan el Bautista hablando a las personas y hablando aún a la vida del emperador. Y tú, tu mujer, y esto no es tu mujer, tú te la has tomado a la mujer de tu esposa, y tú eres esto por cual, arrepiéntate. Y en el día del cumpleaños de una de ellas, ¿qué pide? ¿Qué pide? La madre dice a su hija, ¿no? Que está viviendo ahí con el faraón. Pide la cabeza de Juan. Y Dios dijo, voy a librar a Juan. Y no digo que esto es para ti. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y sabe lo que soportamos, por el cual nosotros somos designados a una y otra circunstancias y situaciones. Está ahí la muerte de Esteban. Mira, Esteban es como alguien llega acá y comienza a decir y a hablar a cada uno de nosotros lo que está mal. ¿Qué haríamos? Mira, está hablando ahí, está hablando a los fariseos, a los escribas, al sumo sacerdote, y ellos están enojados. Enojados porque les habla la misma palabra de Dios. Y fue dicho así en el Antiguo Testamento. Y cuenta la historia, y está Juan, el primer mártir. Perdón, Esteban. ¿Y qué pasó? Y Dios mandó sus ángeles, y mandó sus apóstoles, y mandó los querubines, y un rayo de gloria cegó los ojos de los demás, y les quitó la mano para que no hicieran nada a lapidarlo a Esteban. No. O sea, lo que estoy mostrándote es lo que estás pasando en otras cosas, no es nada, chico. Tranquilo. Levanta y glorifica al Señor. Dice Juan que en ese tiempo, cuando él pasaba estas dificultades, él glorificaba a Dios, y cuando glorificaba a Dios, él fue transformado y transfigurado, y se abrió sus ojos, y mientras había problema, mientras había tribulación, mientras había dificultad, él glorificaba a Dios, sus ojos se abrieron, ¿y qué vio? No es como las alabanzas que se cantan. Quiero ver tu gloria, Señor. Amén. Es bueno, yo también quiero. Pero renuncia a todo lo que están ahí, en el corazón y detrás de la vida, que no agrada a Dios. Quiero ir para concluir, está bastante, ya una segunda parte en otro momento. Pedro estaba encarcelado. Dice la palabra que él oraba fervientemente que la iglesia, Hechos capítulo 12, verso 5, y quiero ir para ir concluyendo. Hay mucho que decir y hablar. Hechos capítulo 12, 5. En el libro de Hechos capítulo 1 comienzan a hacer la iglesia, y todo el libro de Hechos, la iglesia es una iglesia fervorosa, ferviente, lleno de amor, de pasión, de sufrimientos, pero de constante caminar en la voluntad de Dios. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y quiero concluir con esto. Cuando hay problemas y dificultades, ¿cómo tú oras a Dios? Piensa un momento, ¿qué oraría la iglesia? ¿Cómo estaría orando la iglesia? Dice que hacía constante oración. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Cuando uno tiene problema, ora por el problema. Pero tú sabes que eso es lo más errado de hacer una oración. Nuevamente, alguien no escuchó acá. Si tú tienes problemas, dificultad o necesidad o circunstancias, y orar por esas circunstancias y esas cosas que deben pasar, es lo más errado. Tengo más de 50 años en el Señor caminando y he aprendido que es lo más errado.
Señor, quita de mí esto. No va a quitar. Señor, muestra, haz esto de acá, haz que toca su corazón. No va a suceder, te aseguro que no va a suceder. Porque Dios no quiere que ores por la circunstancia que está pasando. Dios quiere que tú ores para que le conozcas a Él y tú hagas su voluntad. Un solo amén, los demás están en otro lugar. Nuevamente lo voy a repetir. Hermano, te estoy dando años de dolor para entender esto. Esto no lo preparé una semana, 2 semanas para decirte esto. Mientras yo oraba, oh Señor, y estaba ahí, necesito ayuda, me mandan un trabajo. Y aquí iba, buscaba y no se abría ni un trabajo. Oh Señor, que me suban esto y no se subía. Queremos orar sobre las circunstancias. Pero Dios no se quiere mover sobre las circunstancias. Dios quiere moverse sobre tu corazón y tu vida y tu mente. Dios quiere derribar todo argumento de duda y temor. Señor, ¿lo harás o no lo harás? No se trata que Dios lo hará o no lo hará. Se trata de que tú le conozcas a Dios, el Dios que hace proezas. El que Dios es de ayer, hoy y siempre. Que no ves nada. Mira, estarían orando, Señor, líbrale a Pedro, Señor, sálvale a Pedro, Dios. ¿Y cuántas veces no hacemos ese tipo de oración? Sálvale, Señor, toca ahí al carcelero que le deje libre. Oh Señor, que Herodes le dé el indulto, Señor, oh Dios. ¿Cómo estarían orando? Así oraríamos quizá algunos. ¿Y sabes por qué digo que quizá estarían orando así? Porque con el día que Pedro salió, estuvo en la puerta y dijo una niña, está Pedro, está Pedro. Y los demás no creyeron. Estaban orando y no creyeron. Porque mientras ellos oraban en una y otra manera, Dios comenzó a obrar de manera soberana. ¿Quién iba a pensar que Dios obraría que se caigan los barrotes y hay un temblor? ¿Quién pensaría de eso? Señor, dame una provisión y piensa que un trabajo, un sueldo aquí allá. Y Dios quiere de otra manera hacerlo. Señor, sáname. Uno quiere ir al médico, que Dios ahí toque y sane. Y Dios no quiere hacerlo así. Señor, trae el corazón de mi esposa de esta manera, aquí allá, que se convierta, venga ahí, una cosa sucede, mándale dificultades para que él entienda. Y Dios no va a hacer nada ahí. Pero si tan solamente tú glorificas a Dios y clamas a Dios. Mira cómo estaba Pedro, y ahora volvamos a Pedro. Y aun cuando Pablo estaba preso también, ¿qué pasó? Estaba cantando al Señor. No sé si tienen ahí la imagen para ir terminando. Y Pedro dice, en las dificultades cantaba. Escuchaba a los abuelos de mi época en el Señor, a los abuelos de la fe. Y ellos decían, en el dolor y en el sufrimiento es mejor cantar. Cánticos celestes daré a mi Dios. Había un anciano de la iglesia que él tenía mucho amor por los muchachos de los que venían o los que estaban en la calle. ¿Y sabes qué él nos enseñó? Nos enseñó a orar. ¿Qué podemos enseñar a los jóvenes, a los muchachos hoy? ¿Por qué no los enseñamos a orar? Porque orando se conoce a Dios. Noche de oración, día de oración, no pudiste venir. ¿Has orado en la semana a Dios? ¿Te has quebrado con Él? Québrate, búscale, ansía. Nuestras vidas, Dios gobierna sobre todo. Cuando uno ha caminado sobre todas las circunstancias y en las épocas de nuestra vida, muestra esa imagen. Y a veces estamos como esta imagen. Ya no puedo hacer más. Hasta aquí llegó mis fuerzas. No sé si alguien está así. O no sé cómo, ya no tengo los repuestos, las cosas que necesito. Hay en Estados Unidos y otros países, como en México también, hay aquellos que se llaman restauradores, ¿no? Restauradores de vehículos. Y hasta que llega un restaurador de vehículos y entonces trabaja, la siguiente imagen,
y dice, muy bien, vamos a cambiar y voy a hacer algo distinto y diferente, pásalo. Y trabaja todo el tiempo. ¿Qué dice el Señor? Y aquí hago nuevas todas las cosas. Que cada mañana son su misericordia. A mí me gustó vivir atrás las cosas y la gloria que pasé, pero sigo buscando nuevamente más de su gloria y de su poder. Otro más, pásale ahí. Hay distintos tipos de vehículos en la historia. Algunos aquí son de distintas épocas y edades. Pero algunos, escuchaba, había unas adolescentes, estaban caminando ahí en la calle y le decía a una niña a otra, ay, hoy día me siento peor que mi abuela. Y tendrían pues 13, 14 años. Algunos jóvenes se sienten, yo creo que ni la abuela se siente como ella. Ella se siente como su abuela, pero la abuela, si yo creo que ni la abuela, porque la abuela iba aquí y allá. La siguiente imagen. Porque cuando estamos en el Señor, dice que los que venimos a Él alcanzamos nuevos, para correr. ¿Qué dice el Señor? Una milla más con alguien más. Una milla más. Por último, la siguiente imagen. Un cierto director de orquestas llamó a algunos músicos para tocar una canción. Y ellos fueron al lugar donde estaban ahí los instrumentos hace años guardados, empolvados con cuerdas viejas. Dijeron, vamos a salir del recital. Y llamaron a aquellas personas que hace 20 años tocaron en esa sinfónica y agarraron esos instrumentos y limpiaron, lo afinaron y comenzaron a tocar. Y después de terminar de tocar toda esa canción, la gente aplaudió y dijo, ¿qué tal, director? Y el director dijo, no soy qué tal, director, son qué tales músicos, que no teniendo los instrumentos adecuados, cogieron aquello que está viejo, antiguo y empolvado, y aún descuidado, y aún en esa destreza comenzaron a tocar la melodía que hoy escucharon. A veces está empolvada, está guardada. Cuando tú lo comienzas a abrir y comienzas a decir de ti, Dios, ¿para qué te hizo? ¿Para qué fuiste creado, creada? ¿Por qué la situación de lo que te pasa hoy? Y puedes entender. Y cada uno de nosotros, y como pastor y como yo, pudiera contarte mi historia, y créanme, todo este día y toda la noche y toda la semana te contaría muchas historias de la manera como Dios ha obrado en los momentos más difíciles. Y alguien me dijo de esta manera, tú no has pasado los problemas que yo he pasado, y si pasaras, yo creo que tú no permanecerías delante de Dios. Tú eres uno de esos instrumentos por el cual Dios quiere ejecutar la música de su gloria, de su paz, de su misericordia, para tu vida, para tu familia y para el mundo. Y cuando el mundo escucha y tú puedes emitir esa música que puede decir, como en esta noche que me pasaba, Señor, no juicio, Señor, decía, ten misericordia. Si ellos murieran, ¿dónde estarían hoy, Señor? Si alguien terminaría hoy su vida, ayúdame, Señor, a tener la fortaleza y el valor y la valentía para seguir hablando de tu amor y misericordia. Hablaba del año pasado a alguien, entre algunas personas que hablaba, una de ellas decía, no, yo no quiero ya, y estuvo en la iglesia y dijo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y él decía, yo ya no quiero estar en la iglesia, porque en la iglesia he encontrado esta tal cosa. Y él se preparó para un viaje de hace unas semanas atrás y me dijo, me voy a este lugar. ¿Y por qué te vas ahí?
conociendo al Señor. Es que ahí mejor me alegro y me gozo. Y se estaba yendo a Puno. ¿Saben qué pasó, no? Como todos los años, después de años comenzaron nuevamente a reaperturar el turismo. La plena perdición. La fiesta de la Candelaria. La fiesta para el diablo, a los muquis, a los ángeles caídos y a todo eso, y una celebración y fiesta. Y alguien que conoció a Dios estaba ahí. Porque se resintió con Dios y con la persona y la familia suya por algunas cosas que no entendió nada de Dios. Qué triste. Yo le decía, qué pena. Póngase usted en pie, por favor. ¿Cuál es el caminar delante de usted ahora en Dios? ¿Crees que Dios no tiene el control sobre tu vida? Claro que sí. Claro que sí. Cuando mira, el momento más de oración, más de gloria, cuando uno camina, es el momento de dificultad. ¿Tú te das cuenta? El momento de dolor y dificultad es cuando tú más has aclamado a Dios. Y es el momento donde más has conocido a Dios. El momento que yo más conocí a Dios es donde todos me abandonaron. Estaba con mi esposa y nos abandonaron. No había alrededor nadie, no había nuestra organización, no estaba nuestro pastor, no estaba nuestro supervisor. Estábamos alrededor de nuestros hermanos no estaban con nosotros. Y mi esposa estaba mal y estaba enferma y yo no tenía nada ni cómo sostenerme. Y no había ni en la iglesia con más que aclamaba. Y el corazón estaba tan duro alrededor de todo. Ahí es el momento donde conocí mucho más a Dios. Cada momento más difícil cuando tú buscas a Dios, cada necesidad más cruel o difícil, donde tú clamas a Dios y buscas a Dios, es donde vas a conocer mucho más a Dios. Porque los que esperan en Jehová alcanzarán nuevas fuerzas. Estás en nuevas fuerzas, porque alcanzarás nuevas fuerzas. Espera en Jehová, espera en el Señor. Dios sigue siendo Dios. Dile ahí a tu hermano, Dios sigue siendo Dios. Hay una canción que solamente lo voy a ir a cantar a capela, ya no hay tiempo. Cuando todo termine, dice esta canción, cuando la canción termine, cuando la música se acaba, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe aún me está faltando, sigue siendo Dios. Y entonces comienza él a cantar y a decir, porque cogió un salmos, y él dice, te alabaré porque tú eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Aun cuando lo atormente, arrecie, y aún mis fuerzas desfallece, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón ya decrece, sigue siendo Dios. Porque Él está ahí a tu lado. Jesús no es que se fue. Él está para preparar lugar para nosotros. Pero Él dijo, yo estoy donde tú estás. Vendré a vosotros, mando mi espíritu y estaré con vosotros todos los días. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Ese es Dios, ese es Dios. Dios dice, ni aun la muerte te arrebatará de mi mano. Si tú estás conmigo, cree solamente mi palabra. Espera en mí, ciertamente verás mi gloria. No te he dicho que creyeres y verás mi gloria, dijo Jesús. Cree solamente, verás la gloria de Dios. Ahora y más allá y mañana y el día postrero, yo estoy preparado y ciertamente puedo decir en todos los tiempos que he podido llorar, puedo decir, Señor, el día que terminare, mi esposa me dice, ¿qué pasará el día que tú, si te fueras? Bueno, sencillamente cantaré mi canto de victoria.
Porque podré decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y solo espero el que me venga a llevar. He sido ahí fiel a aquel que me ha sido fiel. He amado a aquel que me amó y he caminado a aquel que me guió en el camino. Dios está contigo. Dios está por ti. El mundo puede levantarse, los problemas pueden levantarse, aún la enfermedad, pero glorifica a Dios en todo ese tiempo y momento. Él obrará. Oh Dios, venimos a ti en esta tarde, soberano y eterno Rey. Ablanda nuestro corazón, transforma nuestros pensamientos. Cambia nuestras palabras. Obra en tu designio maravilloso por nosotros. Obra, Señor. Obra, Señor. Gracias, Dios, por este día. Y obra en cada uno de nosotros en el momento que vivimos y lo que está sucediendo y va a pasar. Tú estás conmigo, Señor. Y algún momento que si nos hemos detenido, Señor mi Dios, haz que reverdezca mi vida. Tu palabra reverdezca hasta mañana, tu pueblo y tu iglesia. Más aún, gracias porque estas semanas han sido gloriosas. Por la reunión de los jóvenes, por la reunión de los adolescentes, los ancianos el día de ayer. En esta semana los matrimonios, los varones y la iglesia. La iglesia, tú Señor estás levantando. Tú, Señor, acá estás restaurando, estás renovando fuerzas, porque, Señor, mi Dios va a levantar sus alas como el águila. Oh Dios, tú nos estás llevando mucho más allá. No miramos las circunstancias, miramos al que es soberano. El soberano gobierna. Él reina sobre todo, en mí y sobre todos. Gracias, Dios. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra flaqueza. Perdona mi limitada humanidad y mis dudas y todo mi temor se han quitado, Señor. Vivifica mi espíritu por tu espíritu y levanta mi alma a la gloria y alabanza tuya, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendice tu iglesia este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén.